Hola, ¿cómo están? De verdad, qué alegría poder estar hoy de nuevo juntos. Y yo digo juntos porque si se han dado cuenta lo que hemos hecho hoy en Vida Bogotá y lo que vamos a hacer durante esta serie tiene que ver un poco con prepararnos, pero hemos estado aquí grabando lo que decimos en bloque, la música, con el anfitrión, con el mensaje al tiempo, cuidándonos de la mejor manera posible. Y qué alegría que ustedes también estén allí al otro lado de la cámara. Me alegra saludarlos, espero que estén bien y que estemos pasando juntos este tiempo que ha sido tan complicado y que dentro de poco podamos volver a estar todos juntos. De verdad, de nuevo, bienvenidos. Si tú estás por primera vez viendo una transmisión de Vida Bogotá, yo te quiero dar la bienvenida a este tiempo de lo que estamos preparando nosotros. Esperamos que lo que hemos hecho acá, la música y el mensaje, de verdad agregue valor a tu vida, pero especialmente pueda agregar valor a tu fe. Nos alegra poder estar iniciando una nueva serie. Esta nueva serie se llama Sin Máscaras. Irónicamente, estamos todavía en el tiempo en donde todos tenemos que andar con una máscara, pero obviamente no vamos a hablar de esas máscaras, sino de las otras que realmente afectan mucho más la vida de cada uno de nosotros. Como les dije, acá tengo público, acá hay como 6 personas. Si es en serio, si es en serio que hay público y a nosotros los que damos mensaje que haya público nos encanta porque es parte de lo que siempre hacemos. Entonces, hoy de vez en cuando no los miraré solamente a ustedes, sino también acá miraré a las personas que están en el auditorio. Como les dije, estamos empezando una nueva serie que se llama Sin Máscaras, como podemos ver acá en el monitor. Y esta serie, además del tema específico o alrededor del tema que vamos a estar hablando, que es la integridad, también es muy interesante porque vamos a estar trabajando al tiempo con el mismo tema con los niños. Vivo Kids, todo lo que tiene que ver con niños aquí en Vida Bogotá, va a estar trabajando exactamente la misma serie. Entonces vamos a tener preguntas y especialmente ustedes que son papás y sus hijos están disfrutando de los ambientes de Vivo Kids, vamos a tener tiempos juntos para que ustedes con sus hijos también puedan hacer preguntas de lo que nosotros estamos trabajando aquí en Vida Bogotá los domingos. Obviamente el tema de ellos pues va direccionado a la edad que tienen los chicos y nosotros vamos a estar tratando acá el tema con los adultos, pero va a haber preguntas que van a ser comunes para que ustedes lo puedan trabajar con sus hijos. Acá hay algunos que tienen hijos para que también los puedan trabajar con sus hijos allí en la casa. Y la idea, parte de lo que vamos a hacer es crear una tensión en todo lo que nosotros somos, en el área familiar, en el área laboral, en el área financiera, en el área espiritual, en términos de esa tensión entre la conveniencia por encima de la convicción. Vamos a estar tratando bastante estas dos palabras de conveniencia por un lado y convicción, porque ahí está necesariamente la tensión que existe en nosotros de actuar de una manera sincera, de actuar de una manera transparente, de actuar de una manera sin corrupción, sin hipocresía. Y ustedes entienden lo complicado que es para cada uno de nosotros esta realidad en nuestra vida, más de pronto en una cultura en la que todos nosotros vivimos, en donde de pronto, no sé si sería casi atrevido decir que parece que se premiara de alguna manera esa viveza que está mucho más cercana de la corrupción, que realmente tratar de andar y hacer las cosas como cada uno de nosotros las deberíamos hacer. Hoy entonces vamos a tratar un tema altamente personal. ¿Por qué? Porque la idea de lo que vamos a tratar de hoy en términos de esta serie de Sin Máscaras es ¿cómo puedo ser íntegro? ¿Cómo puedo elegir la transparencia aun cuando nadie me ve? Porque parte de lo que nosotros también vivimos en nuestra cultura, todos, pero bueno, creo que eso es más bien casi de la cultura humana. Parte de lo que vivimos en nuestra cultura es esa idea de que el problema es si me ven. De hecho, yo no sé cuántas veces les ha pasado que alguien viene y les dice algo, no sé, como, ay, el otro día te vi con tal persona. Y uno a veces lo primero que dice es, ¿quién te dijo? Porque a veces como que lo que está encerrado ahí es, el problema es que te contaron, no que sucedió. Y eso es parte de lo que está metido en cada uno de nosotros. ¿Cómo
podemos ser íntegros, cómo podemos ser transparentes, aun cuando absolutamente nadie nos está viendo, aun cuando las consecuencias de mis acciones pueden ser no visibles. Me lleva de una u otra manera a dar rienda suelta a eso que a veces salta de nuestro corazón de no hacer las cosas como la deberíamos hacer y terminamos eligiendo. Y para mí esta idea de elección es como una de las palabras claves de esta serie, porque siempre tú y yo podemos elegir qué camino vamos a coger, siempre podemos elegir qué decisión vamos a tomar, pero a veces terminamos eligiendo bajo estas situaciones lo ilegal, lo corrupto, lo hipócrita, lo que no está bien. Al fin y al cabo decimos, aquí nadie me conoce, nunca me voy a volver a encontrar con esta persona. Al fin y al cabo todos lo hacen, nadie lo va a notar y de hecho pienso que ni siquiera nadie sale herido. Y precisamente esa forma de pensar nos lleva a actuar en contravía de lo que Dios quiere para nosotros. Y no solamente es como, ay, no le estoy haciendo caso a Dios. No, normalmente, y acá lo hemos hablado demasiadas veces, cuando Dios dice que no a algo, no es porque nos quiera amargar el rato, es porque sabe que es malo para nosotros, para nuestra vida realmente. Estamos en una cultura muy corrupta. En nuestra cultura casi que es algo absolutamente normal, ya en algunos momentos ni siquiera nos damos cuenta y somos tan corruptos y nos ayuda, o más bien, es tan terrible que nos lleva a pensar que nosotros no somos tan corruptos porque siempre es muy fácil encontrar a alguien más corrupto. ¿Sí? Entonces, si uno se está sintiendo mal un día, miren un noticiero y ya uno se siente bien, pues porque con la corrupción que a veces anda por todas partes, pues yo soy una maravilla, yo soy un santo y se vuelve normal para nosotros y lo que queremos lograr, no importa cómo lo queramos lograr, si queremos ahorrar tiempo, si queremos ahorrar responsabilidades, si queremos evitar alguna consecuencia de lo que nos puede estar pasando, simplemente podemos elegir ser corruptos, elegir no ser sinceros, elegir ser hipócritas, todo lo contrario a la integridad, a la transparencia, a la honradez. Y en ese mundo vivimos. Pero ¿saben qué? Y eso lo sabemos. Siempre seremos alcanzados, las máscaras siempre van a caer y siempre vamos a tener muchas heridas por qué sanar. En el Antiguo Testamento, y es el tema de hoy, tenemos un personaje del que hemos hablado varias veces durante este año. Él se llama Daniel y es un libro que está en el Antiguo Testamento en un momento muy específico. Les quiero contar un poco el contexto de la historia de Daniel que se cuenta ahí en la Biblia. Su país, Judea, había sido invadido y Babilonia, que fue el país invasor, parte de lo que hacía era llevarse a los jóvenes como de la realeza para Babilonia, para la ciudad, y de allá como de alguna manera meterles la cultura, hacerles una especie de lavado de cerebro. Él entonces, imaginen esta situación, vive en su país, ese país es invadido, a él se lo llevan lejos de todo lo que él conoce, a una cultura totalmente extraña, que tiene el propósito central al final de lavarle el cerebro para que él se vuelva un babilonio, y que esté al servicio de ese imperio. Está en una situación extrema, su vida está en peligro, porque básicamente se lo llevan para prepararlo, pero si él no resulta bueno en términos de su preparación, pues corre peligro de que lo ejecuten. Entonces él está en otra cultura, en otra religión, con otras costumbres, con otros parámetros de conducta. Su identidad misma está en peligro, hasta el punto pues el nombre de él y de 3 amigos más que lo llevan está totalmente en peligro porque les cambian el nombre. Al final del capítulo 1 lo que vemos, y es como para poner en la balanza por los dos lados, es que al final la fama, el reconocimiento del rey llegan a él por su conducta, porque elige la transparencia, elige la integridad, elige el camino por donde debe él caminar.
en el versículo 8 de Daniel dice esto, dice, pero Daniel se propuso no contaminarse. En la versión que está acá en el monitor, las dos palabras que yo quiero hacer énfasis es que él se propone en su corazón. Mucho de la idea cuando alguien dice que alguien se propone algo en su corazón es que, y pues eso es muy importante para nosotros, es que no solamente es algo en términos de nuestra conducta, no es algo que solamente que se vea, es algo que nosotros nos damos cuenta dentro de nosotros mismos que no es por ahí, que tengo que proponerme en mi corazón sacar adelante algo que me he tomado, me he dado cuenta que hay un peligro si no hago algo. Entonces es algo que yo mismo me doy cuenta, en este caso en términos de la relación con Dios, yo mismo me doy cuenta y yo hago esa promesa de alguna manera, ese esfuerzo para no, en este caso, como decía Daniel, no contaminarse. Y vamos a ver qué es esto de la contaminación. Él toma la decisión de tener un límite absolutamente seguro. Las circunstancias no podrían cambiar, porque imagínense, él fue llevado por un imperio a otra ciudad, entonces las circunstancias de él no iban a cambiar. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿y qué hacemos en medio de esas circunstancias? Porque a veces nosotros mismos podemos decir, pero es que yo estoy en este ambiente, en Colombia las cosas son así, entonces pues simplemente todos las hacemos de esa manera. Si el ambiente fuera diferente, si yo de pronto viviera en otro país en donde la corrupción, todo eso, pues yo podría actuar de otra manera. Pero no, las circunstancias no cambian. Lo único que puede cambiar es cuando tú y yo nos proponemos en nuestro corazón no contaminarnos. Y vamos a mirar un poco más qué es lo que significa esto de no contaminarnos. El versículo 8 sigue diciendo, no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Algunas personas, y no estoy diciendo que este esté mal, algunas personas piensan que el problema en sí era la comida. Pero si miramos un poquito y leemos los estudiosos de estos pasajes, nos damos cuenta que el problema en sí no fue la comida. El problema en sí no era la comida, porque no había ninguna ley judía, por ejemplo, cuando él habla del vino del rey, no había ninguna ley judía. Puede ser que algunos elementos de la comida sí podrían ser. Y además cuando él dice que no se contaminó, después lo que encontramos es que él solamente dijo que lo alimentaran con vegetales y agua. De hecho hay un libro relativamente famoso acerca de esto y lo pusieron casi en forma de dieta y dieta espiritualizada. Pero tampoco hay ningún argumento bíblico que diga que las verduras que Daniel estaba comiendo no estaban bajo el mismo tratamiento de todos los demás alimentos, que básicamente eran que todos los alimentos que se comían ahí en Babilonia estaban ofrecidos a los dioses. O sea, de alguna manera era participar de otras creencias. Y Daniel elige decir no a algo que hubiera sido absolutamente normal, pero no en sí por la idea de los alimentos, sino mucho más por lo que venía detrás de esos alimentos, por lo que representaba esos alimentos, por lo que se pensaba que eso podría ser y de cómo él podría llegar. Y él sabe que obviamente él no puede luchar contra la cultura, está allí casi preso, casi pues, encerrado, digamos que podría ser como en buenas condiciones, se podría decir, pero básicamente encerrado en Babilonia, y él elige que esa era una de las batallas que él podría dar en la posición en donde estaba. Nosotros no podemos cambiar las circunstancias en las que estamos, pero podemos elegir en dónde vamos a seguir haciendo las cosas como sí deberíamos hacerlo. La semana pasada Juan Carlos Mejía predicó y me encantó un pedazo en donde dice, ¿saben qué? O sea, si usted come verduras se va a morir y si come costillitas de cerdo también se va a morir. O sea, el problema no está ahí. Sí, yo sé que podríamos decir y cuándo se va a morir y en qué condiciones se va a morir. Pero ojo, tengamos cuidado, y yo acá no estoy hablando en nada de la dieta porque no tiene que ver, el pasaje en sí no tiene que ver con esto.
El pasaje en sí tiene que ver con que Daniel elige algo que él sabe que representa una conexión con algo que él sabía que lo iba a alejar de Dios. Y ese es el punto que nosotros tenemos que guardar. En tu vida, en la mía, en los momentos en que tenemos la posibilidad de elegir qué camino coger, qué decisión tomar en términos de corrupción o en términos de transparencia, en términos de sinceridad o en términos de falta de sinceridad, en términos de hipocresía o en términos de transparencia, en fin. Ahí en ese punto es tú y yo qué vamos a elegir. Siempre vamos a tener la posibilidad de hacerlo y lo que pasa cuando tomamos la respuesta que no es que podemos entrar en una espiral descendente que nos termina alejando de Dios. Aun cuando nadie me ve, el tema en el que estamos tratando hoy es que en esos momentos en donde podría elegir y aún hasta podría haber sido entendido la elección que tomé, yo decido que voy a honrar a Dios por encima de cualquier otra cosa. En esos momentos es en donde yo debo dar un paso de fe y realmente darme cuenta que solamente hay una salida. Y esa salida es que definitivamente yo puedo permitir que Jesús encienda de alguna manera, si lo podríamos decir así, una luz en mi vida para que yo pueda ver claramente que me estoy desviando. Y ahí puedo empezar a tomar las decisiones en términos de acciones y de pensamientos que me van a ayudar a salir, a dejar de hacer o hacer lo que yo sé que debo hacer. Acuérdense, si tú te comparas, siempre va a haber otro más corrupto. Y en nuestra sociedad eso siempre va a ser más fácil. Podrías tener todas las justificaciones posibles para tomar una decisión que no debes tomar en el momento en que no lo debes tomar. Pero definitivamente lo que estamos hablando acá es que si tú solamente te guías por lo que se podría justificar afuera, por lo que todos hacen, podrías estar entrando en una espiral descendente que termina alejándote de Jesús, alejándote de lo que Jesús quiere para tu vida. Pero ¿sabes qué? Obviamente esto va a tomar tiempo, esto va a tomar trabajo, en algunos casos va a tomar confesión. Pero ¿sabes qué? Siempre va a haber una recompensa. ¿Cuál es la recompensa en estos casos? Digamos, en términos de cómo salir adelante. Una central es que Dios honrará tu decisión y te terminará honrando a ti. Recobrarás la confianza de personas alrededor que la han perdido precisamente por tu corrupción, por la corrupción de nuestro corazón. Recuperarás la tranquilidad. Podrás volver a caminar con la frente en alto y mirando directo a los ojos, que es parte de lo que nosotros perdemos cuando empezamos a darnos cuenta que nuestra vida vive como una especie de dicotomía, en donde de vez en cuando voy para un lado y en otras ocasiones simplemente voy para el otro lado. Y por un lado estoy diciendo que las cosas deben ser de otra manera y por este lado estoy actuando de una manera totalmente inconsecuente, como lo que les contaba de esta convención de los pastores. En fin, siempre va a haber una recompensa. No habrá más vergüenza y definitivamente estarás honrando a Dios. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que tiene que ver mucho con esta decisión que tú y yo podemos tomar. Ese versículo dice, estaba hablando de Jesús, especialmente estaba hablando acá de Moisés, en hebreo se habla de cómo Jesús puede transformar todo, y él dice que eligió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Está hablando de Moisés porque él hubiera podido seguir siendo el príncipe de Egipto, pero elige volver a su pueblo y hacer las cosas al derecho. Daniel también elige el camino más difícil
Y muchas veces Dios a ti y a mí nos está llamando a eso, a elegir el camino más difícil en medio de una cultura en donde normalmente podemos hacer todo lo contrario, a elegir esos caminos difíciles. Pero acá está bien claro y acá ya estamos hablando de un tema absolutamente más profundo. O sea, en últimas es pecado. Y sí puede haber un disfrute súper efímero de lo que puede traer una decisión pecaminosa. Pero al final no vas a honrar a Dios. Al final no vas a recibir lo que Él quiere para tu vida. Llega un punto en donde tú y yo debemos tomar una decisión. Quiero terminar básicamente con otros versículos que siguen después del versículo 9, de cómo Dios nos empieza a dar pistas de que esa decisión que Daniel toma en su corazón empieza a ser recompensada por Dios. Y creo que es una forma que nos ayuda a nosotros a saber cómo, aunque sea difícil, aunque pueda terminar obteniendo en algún momento lo que no quiera, pueda obtener algunas consecuencias que me podría haber evitado, no puedo dejar de darme cuenta que yo estoy caminando de la mano de Dios y que Él al final es el que me va a mí a levantar y a sacar adelante. En el versículo 9, y quiero hacer énfasis en ciertas cosas, en el versículo 9 dice, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto, acá lo que quiero resaltar es esto. Dios había hecho. Cuando tú tomas una decisión, aun cuando nadie te ve, aun cuando culturalmente no sería tan terrible como la cultura en la que tú y yo vivimos, porque sé que es así, y yo también he estado expuesto a las mismas posibilidades de elegir seguir la corrupción o seguir la transparencia. Yo también, como cada uno de nosotros hemos estado ahí, pero Dios actúa, Dios había hecho, Dios va delante de nosotros. Cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón honrar a Dios, Dios va a ir delante de nosotros y va a ir haciendo lo que nosotros no podemos lograr nunca. En el versículo 17, hablando de Daniel y de sus amigos que se habían propuesto esto en el corazón, de no contaminarse, y básicamente lo que estamos hablando acá es así, aun cuando nadie te ve, la decisión que tú estás tomando es no me voy a contaminar, así nadie me vea, así en teoría no pase nada, mi decisión siempre va a ser honrar a Dios. Y en el versículo 17 dice, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de nuevo, Dios es el que lo hace, Dios los dotó. Acá en este caso, ¿de qué fue? De sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Y si ustedes ya han leído o siguen leyendo el libro de Daniel, se van a dar cuenta cómo Daniel, esta propuesta que se hizo a sí mismo en su corazón de honrar a Dios, no solamente lo sacó de un momento acá en el capítulo 1, sino en el resto de todo el libro. Básicamente es la repetición de lo mismo. Daniel toma la decisión de hacer las cosas al derecho y Dios se encarga del resto. Cuando tú y yo tomamos la decisión de hacer las cosas al derecho, aun cuando nadie nos vea, Dios va a ir delante sacándonos de cualquier problema que nosotros no vamos a poder resolver. En el versículo 19, ya está hablando, en el versículo 19 han pasado 3 años. En el versículo 19 han pasado 3 años y dice, luego de hablar el rey con Daniel, porque la preparación era alrededor de 3 años, desde que cuando lo llevaron de Babilonia acá han pasado alrededor de 3 años, el rey habló con ellos, Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Dice, no encontró a nadie que los igualara. Imagínense, ellos estaban en una cultura absolutamente corrupta, con otros dioses, con otras costumbres, con otro idioma. Ellos podrían haber tomado cualquier decisión y aún hubiera sido entendible la decisión que hubieran tomado de, por decirlo así, alejarse de Dios y de sus costumbres, de sus principios. Pero ellos toman una decisión totalmente contraria y Dios no solamente los pone ahí y los cuida, sino que ahora los pone en lo más alto que podrían estar ellos en esa sociedad.
Y en el versículo 20 dice, el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Aún hablando en términos de la cultura en donde estaban llenos de magos y hechiceros, ellos eran 10 veces más inteligentes. Dios decidió sacarlos a ellos, llevarlos a ellos por ese camino, porque ellos hicieron una propuesta en su corazón y su propuesta fue: vamos a honrar a Dios con nuestras decisiones. Y tú y yo siempre podemos elegir honrar a Dios con nuestras decisiones. Daniel tomó una decisión y esa decisión cambia radicalmente el rumbo de su vida en medio de esta cultura y sociedad que lo invitaba a todo lo contrario. Y tú y yo podemos tomar esa decisión. Jesús, cuando te acercas a Jesús y realmente estás con una disposición en tu corazón a que Él obre en tu vida, Él va a traer cambios. ¿Fáciles? No. Lo que Daniel decidió no era fácil. De hecho, tuvo que hacer un trato. Le dijo allí a los oficiales, les dijo, miren, dennos verduras y agua durante 10 días. Y si en 10 días nos ves mal, pues no permitas que yo haga esto. Y a los 10 días los encontró mejor que los que estaban comiendo normal. De nuevo, no tiene que ver con la comida. Yo sé que algunos van a decir que sí tiene que ver con la comida. Y no me voy a poner a discutir acerca de cosas nutricionales. Yo de eso no tengo la menor idea. Pero lo que estamos acá diciendo es cuando tú tomas la decisión de honrar a Dios, aunque parece que fuera en contravía de absolutamente todo, Dios va a tomar la decisión de honrarte a ti. Cuando tú tomas la decisión de honrar a Dios, Dios toma la decisión de honrarte a ti. Vamos a terminar, como les dije, con unas preguntas que es para que ustedes, papás, les hagan a sus hijos, pero que también yo los animo a que entre ustedes, mamá y papá, se hagan. Si no tienen hijos, pues se las hagan entre ustedes. Si no están casados, pídanle a alguna persona que les haga las mismas preguntas y ustedes traten de responder esas preguntas y traten de responderse esas preguntas hacia ustedes mismos. Pero por encima de todo, ojo, porque la primera respuesta o la respuesta que tiene que venir alrededor de esto no solamente es cómo otros me ven, sino cómo yo estoy. Porque tú y yo sabemos que nos podemos poner una máscara ante las otras personas. Pero Dios sabe todo, Dios ve en el secreto y mira nuestro corazón. Los dejo con estas preguntas para que los podamos trabajar con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con el esposo, la esposa, en fin. La primera es, ¿cómo me ves a mí? ¿Cómo me ves a mí? Si alguien te pregunta, ¿cómo es tu papá o mamá? Acá estamos hablando con alrededor de los niños de Vivo Kids. ¿Cómo me ves a mí? ¿Qué diría tu hijo si supiera todo de ti? ¿Cómo tu hijo respondería a eso? Porque nuestros hijos la mayoría de las veces no conocen todo lo de nosotros, conocen la máscara que nosotros nos hemos puesto, pero lo podemos hacer lo mismo con el esposo o la esposa o con la familia. Pero ¿cómo me ves a mí? Aún si quieres, ¿por qué no se lo preguntas a Dios? ¿Cómo me ves a mí? ¿Qué dirías de lo que estás viendo en mí? La siguiente, dicen, ¿cómo crees que la gente te describiría a ti y a tu carácter? Difícil, ¿cierto? Estas son preguntas que uno dice. ¿Saben? Y ahora en esta vida moderna que nos encantaría poder oír, bueno, siempre nos ha encantado, sino que ahora a veces hasta se puede hacer, poder oír lo que otros dicen acerca de mí cuando yo no estoy. Difícil, ¿no? Eso es como cuando las conversaciones de Zoom, el micrófono del otro lado se queda abierto, o que uno llama por teléfono y termina la llamada, pero el otro no colgó y el otro tampoco, y empiezan a hablar de uno y todavía uno no ha colgado. ¿Qué dicen en ese momento? ¿Y qué dirían si tú no tuvieras ninguna máscara? Porque lo que dicen, pues obviamente gira alrededor de la máscara que tú has puesto. Y ahí es donde estamos trabajando y ahí es donde Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Ahí es donde Jesús realmente puede transformar nuestra vida. Aunque nadie te vea, siempre vas a poder elegir honrar a Dios
¿sabes qué? Jesús murió y resucitó para redimir la hipocresía y la corrupción de tu corazón y de mi corazón. Vamos a terminar orando y yo los invito a ustedes que me acompañen durante 30 segundos en esta oración. Señor, de verdad te damos gracias por lo que tú nos cuentas en este relato de Daniel, o podrían ser tantos otros relatos en la Biblia, Señor, en donde tú nos estás diciendo, si tú eliges honrarme a mí, yo te voy a honrar a ti. Si tú eliges creerme, yo te voy a mostrar mi poder. Si tú eliges rendir tu vida a mis pies, yo te voy a sacar adelante. Yo voy a redimir tu vida. Yo voy a cambiar ese llanto en alegría. Yo te voy a llevar por el mejor camino que tú puedes caminar. Señor, yo te pido, de pronto se me ocurre en este momento, una petición central en este momento es, te pido valentía. Primero, para enfrentar de pronto esa corrupción que hay en mi corazón. Y segundo, valentía para tomar pasos de pronto en contravía en una sociedad en donde casi podríamos decir que premiamos la corrupción. Señor, yo te pido que nos transformes, que nos hagas ver realmente, que examines nuestro corazón y nos hagas ver lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.